De la misma forma que teníamos algunas propiedades importantes en el cálculo de límites con sucesiones, acá vamos a tener un teorema que nos va a decir lo mismo, solo que para funciones y sus límites. Vamos a suponer que tenemos que el límite de cuando x tiende a A de f de x es L, o sea que existe, y el límite cuando x tiende a A de otra función g de x es M, también tiene que existir. Entonces podemos deducir las siguientes propiedades. Primero, el límite de cuando x tiende a vamos a poner aquí alfa por f de x más beta por g de x. Aquí alfa y beta son constantes, va a ser igual a alfa L más beta por M. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos dividir una expresión en sus sumas, en su resta, en su multiplicación por una constante, y es para eso es que nos va a servir esta propiedad básicamente. Segundo, si tenemos el límite del producto, o sea, f de x por g de x, entonces esto va a ser L por M. Tercero, vamos a tener que el límite cuando x tiende a de f de x partido g de x va a ser igual a L partido M, siempre y cuando este M no sea igual a 0. Algunas otras propiedades adicionales que nosotros podemos incluir o incluimos a veces incluyen la idea de que el límite cuando x tiende a A de x, o sea, solo la función que es igual a x es A. Y también podemos poner por acá el límite cuando x tiende a de x a la n es a a la n. Pero nosotros vamos a introducir de una vez otra herramienta muy poderosa, que es la idea de la continuidad. La continuidad tiene una definición muy sencilla, pero es una idea muy profunda. Vamos a decir que una función f es continua en un valor específico x igual a A, si y solo si el límite de la función es igual a f de A. Así. Entonces la función acá parece muy sencillo, pero me da o me describe a mí una serie de características en una sola expresión. Porque primero, la función tiene que estar definida en A para ser continua en A. Si no está definida en A, no puede ser continua en A, porque no puedo tener f de A. Segundo, el límite debe de existir. Y para que el límite exista, eso requiere que exista tanto por la izquierda como por la derecha. Pero algo que me dice a mí, o una propiedad o una conclusión a la que yo puedo saltar sobre funciones continuas, es que simplemente para sacar el límite solo hay que evaluar. Si la función es continua, para sacar el límite solamente hay que evaluar. Y resulta que nosotros tenemos una gran cantidad de funciones que son continuas. No vamos a probar que esas funciones son continuas, pero sí podemos mencionarlas. Y va a ser natural para ustedes, después de que las estudiemos un poco, que efectivamente esas funciones son continuas. Entonces, algunas funciones continuas comunes con las cuales nos vamos a topar y que vamos a usar indiscriminadamente están los polinomios. Todos los polinomios son siempre continuos en todos los puntos, en todos los a's. Entonces, en todos los polinomios. Eso quiere decir que si yo quiero calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de x cubo más x menos 8, entonces lo que debo hacer es simplemente evaluar esto en 2, porque este es un polinomio y los polinomios son continuos. Entonces acá simplemente pongo 2 al cubo más 2 menos 8 y eso me da como resultado 2. Porque la función es una función polinomial y los polinomios son continuos. Las funciones, la función raíz cuadrada para valores a mayores que 0, o sea es continua solo si voy a tomar raíces cuadradas de valores que sean mayores o iguales que 0. De hecho, también tenemos una función que es continua en todos lados, es la función exponencial.
La función logaritmo natural también es continua para todos los valores de x mayores que 0. Las funciones trigonométricas seno y coseno son continuas en todos los reales, o sea, en todos los reales vamos a tener continuidad de estas funciones. Además, también podemos incluir las raíces enésímas. Es decir, si yo quiero sacar raíz enésima de x, esta es continua si está definida. Me refiero a, por ejemplo, la raíz cuarta de menos 1, pues ahí no hay continuidad porque la raíz cuarta de menos 1 no está definida. Pero si yo quiero la raíz cuarta de 16, esa sí va a estar definida. Y entonces, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 16 de la raíz cuarta de x, lo que debo hacer acá por continuidad simplemente es sacar raíz cuarta de 16. Y entonces raíz cuarta de 16, 2. Entonces así de fácil se calcula este límite porque esta función va a ser continua. Entonces esto nos va a permitir a nosotros calcular una serie de límites utilizando propiedades de las funciones continuas. Y nos brinda otros dos teoremas que son muy importantes y que vamos a hacer uso de ellos de forma tan sutil que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos usando. Primero, supongamos que f es continua en M y G es continua en M. Y el límite cuando x tiende a b de g de x es igual a m. Entonces, el límite de la composición es igual a la función aplicada al límite de g de x. Así. Y entonces esto va a ser f de m. Es decir, si la función es continua, yo la puedo sacar del límite y calcular solo el límite de lo que está adentro. Una condición bastante poderosa, vamos a ver más adelante que no siempre se cumple estas cosas de intercambios de límite. Y otra es que si f de x es igual a g de x, excepto para x igual a a, entonces el límite de cuando x tiende a A de f de x va a ser el mismo que el límite de cuando x tiende a A de g de x. Lo que me está diciendo esto es que esto que tengo yo en f de x es lo mismo que g de x, excepto cuando el x es igual a A. Cuando el x es igual a esa identidad no se va a cumplir. Entonces no importa, los límites van a ser iguales. Recuerden que el límite hace que x se acerque a A, pero no que tome el valor de A. Y entonces estos principios o estos teoremas que están acá los vamos a utilizar para calcular de forma analítica algunos límites en los videos que siguen.